Los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y de ramas robustas. Y es por ello que los estamos preparando. Muy pronto comprenderán el poder enorme que tienen estos dos palitos en nuestras vidas. ¿Ha sorprendido al público por ejemplo, con Maquinaria Panamericana? Se sorprendió mucho con lo que nos contabas y ahora no es la excepción. Logra sacudir de nuevo a la audiencia. Ha pasado mucho desde entonces, ¿no? Entre estos dos proyectos. ¿Qué aprendiste en todo este camino? ¿Qué historias conociste? ¿Con qué personas te acercaste para que justamente esto que ya nos habías presentado en tu película anterior, que era sacudirnos con algo que era desde dentro de nosotros, ahora podía hacerse mucho más grande? Pues sí, Maquinaria fue una película hecha con muy poco presupuesto. Yo creo que si hubiera podido tener las herramientas que tuve para El hoyo en la cerca, hubiera podido ser una película aún mejor. Pero bueno, eso es lo que cada director piensa de sus películas. Ya sea el tiempo o el presupuesto, siempre falta algo para llegar a un ideal. Pero en general estoy súper satisfecho porque quería hacer una película que retratara no solo una historia, sino un sentimiento, y ese es el sentimiento adolescente de no entender totalmente las fuerzas y la energía que está ocurriendo alrededor de ti, lo que quieren los adultos de ti y de qué manera lo están intentando lograr. Y creo que es algo que nos ha pasado a todos al crecer, porque pasar de la infancia y de ese lugar como, digamos, un poco más mundo de los sueños, un mundo mucho más fantasioso, a la dura realidad, si le quieres llamar así, esa transición es bastante difícil de entender, pocas veces retratada en el cine. Y creo que la película, pues sí le da el clavo a un momentito de la vida de mis protagonistas. Postura, puntualidad, penitencia. Muchachos, la región que nos rodea es peligrosa y han habido ciertos incidentes en los últimos meses. Por su propia seguridad, manténganse en los confines del campamento en todo momento. Mantengan los ojos abiertos. Y recuerden que estamos bajo constante observación. Profesor Stewart, ¿qué incidentes? Hay mucha incertidumbre, como bien lo dices, pero también hay un montón de otros sentimientos, ¿no? Hay mucho que nos mantiene ahí a la expectativa de qué rayos está sucediendo ahí en ese lugar y con la gente que está ahí adentro. ¿Cómo construiste este thriller tan interesante? Primero, sabía desde el principio que quería que fuera una película llena de personajes, o sea, que hubiera muchos personajes en el cuadro, que se sintiera realmente ese caos, no sé, el caos del primer día de entrar a la secundaria, el caos de ir al campamento y estar en la noche en las literas, o sea, ese caos que es muy particular de esa etapa de la vida, quería que la película realmente lo retratara. Y siento que la forma de hacerlo fue dándole muchísima libertad a los personajes en construir sus propias interpretaciones. Entonces me enfoqué mucho en generar un grupo de actores que a través de la improvisación pudieran llegar a ciertos estados anímicos y a ciertas formas de actuar, pero les daba muchísima libertad en interpretarlo de la forma en la que ellos quisieran y realmente solo hacía ajustes puntuales de cosas que no venían al caso. Y entonces siento que gracias a eso la película agarró un realismo y una energía como muy envolvente, que el espectador automáticamente lo percibe como algo diferente y como algo verdadero. Y entonces los elementos de thriller y de tensión pues funcionan muy bien porque las actuaciones son muy buenas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se acerquen ahí, ¿eh? Eso sí no lo puede hacer un animal. Niños, vámonos al campamento. ¿Dónde está ¿De qué habla, padre? el niño de los huesos rotos? Dios, nuestra fe y Jesús. Eso es lo único que nos debe proteger.
hay que ser muy inteligentes para sacudir al público con una historia, ¿no? No tanto, lo pongo yo siempre como ejemplo, cuando estás tú sentado tranquilo y de pronto llega alguien a moverte la silla, ¿no? Que eso es un poco como el recurso fácil. Pero cuando lo haces de otra forma, de otra manera, creando ambientes, creando situaciones como lo haces en El hoyo de la cerca, creo que el efecto es mucho más potente. Sí, bueno, una parte es ya lo que te conté de cómo, de que los actores los preparé muchísimo tiempo. La otra fue un trabajo de guión que hice junto con Lucy Pavlak, donde realmente trabajáramos mucho la expectativa de la audiencia. Es una película donde nadie sabe qué dirección va a tomar. Parece ser que la película es sobre un tema muy específico al inicio, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que ese no es el tema de la película. Y entonces esa libertad y digamos, ese guiño a la audiencia de que tiene que seguir la película e irla descubriendo, junto con una muy buena fotografía, muy buena edición, muy buen sonido, hace que el público invierta parte de sí mismo en la película. Entonces, siempre supimos que el espectador tenía que construir ciertas cosas que no se ven o que no se hablan, y al darle ese lugar a la audiencia, pues se construye algo mucho, mucho más poderoso que si te dieran todo masticado y ya. Yo lo que quiero en este colegio son hombres fuertes, hombres con convicciones, hombres que no se dejen intimidar. Solo los valientes serán recompensados. Claro, hay que valorar mucho la inteligencia de la audiencia, ¿no? Creo que de pronto se le subestima mucho, sobre todo en el cine mexicano. Al menos yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Mucho, y creo que hasta en esta película se podría más, pero justo decidí no hacer una película totalmente críptica y abstracta, porque la problemática social que maneja la peli creo que no es nada nuevo. Y creo que es algo que hay que hablar directamente sin pelos en la lengua, básicamente. Entonces, por una parte, la película es súper directa en las temáticas y en cómo las va manejando, y por otra parte, deja que la audiencia construya muchas cosas que tienen que ver con la psicología de los personajes, con realmente qué ocurrió en ciertos momentos, terribles, donde no vemos exactamente lo que ocurrió, y eso nos ayuda a confrontar, la película confronta al público, porque para uno lo que ocurrió fue algo muy noble, para el otro ocurrió una cosa realmente terrible, ¿no? Y eso me gusta mucho. Creo que podemos llegar más, podemos hacer películas aún más inteligentes y no subestimar al público, nunca. ¡Que comience la batalla! Diego, eres tú.